Hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y hoy tenemos la primera parte del capítulo 13, las cosas que sucederán después de estas. Este capítulo nos habla de dos personajes humanos, personajes reales. Nos describirá las características del primer personaje, la bestia anticristo llamada Imperio. Posteriormente, nos mostrará acerca de otra bestia, el llamado falso profeta. Este capítulo es crucial para que podamos entender mejor acerca de lo que está a punto de suceder en este mundo en todos los ámbitos, llámese gobierno, llámese economía, llámese religión y llámese militar. Acerca del carácter y obra del hombre que viene, la palabra nos habla en 2 Tesalonicenses, capítulos 2, versículos 3 y 4, y después brincamos al capítulo 8 y versículo 10. Dice así, a los versículos 8 y 10. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora sí vamos a los versículos del 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un futuro anticristo superestrella, llamémosle así, se levantará en los postreros días y va a desafiar a Dios persiguiendo a los verdaderos creyentes. Va a venir en nombre de la paz, la ley y el orden, y va a lograr cambiar los sistemas legales y judiciales. Será desenmascarado como un fraudulento hijo de Satanás. La Biblia predice que su régimen de terror será de corto tiempo, pero eso sí, va a ser muy devastador. Ese falso dictador se hará pasar por un ángel de luz y engañará a todo el mundo. ¿Por qué el Señor permitirá el advenimiento de ese malvado engañador? Bueno, justamente por el hecho de que las gentes no quieren recibir la verdad de Dios. Dice 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La bestia anticristo, imperio. Sin duda alguna, este será el imperio y emperador que surgirá en el tiempo de la gran tribulación. Este último enviado por el diablo mismo, o sea, él va a ser que lo había enviado, cuya aparición ya se está gestando y que en muchos aspectos va a intentar plagiar al verdadero Cristo. Se presentará al mundo como el Salvador de la humanidad a través de la creencia de que cada hombre tiene el potencial de ser Dios de sí mismo. O sea, va a proponer o va a promulgar el humanismo. Intentará demostrarlo con su propio ejemplo. Lamentablemente, muchos para su propia perdición le van a creer. Actualmente, la sociedad está siendo preparada para recibir a un líder así, a alguien que dé ejemplo de que es posible para el hombre controlar y dirigir su propio destino. Esa mentira que Satanás esparció en el corazón de Eva va a seguir vigente hasta el día del Armagedón. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 16, que vamos a ver más adelante, cuando los hombres sin Dios se den cuenta de que sí hay un Dios verdadero y que no son ellos precisamente. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La palabra bestia tiene la idea de un animal salvaje, destructor y peligroso, y esta es la aparición del imperio del anticristo, y será un tiempo de mucha inestabilidad y confusión.
La visión de Juan por lo general tenía una vista celestial. Ahora la escena de su visión cambia a la tierra y en su visión él estaba parado sobre la arena del mar. Ya les comentaba anteriormente que la palabra mar habla de inestabilidad, habla de gentes, habla de masas, de multitud, muchedumbres, habla de pueblos de las naciones y muchas veces también es utilizado para nombrar a las naciones gentiles. Lo cierto es que a muchas personas les gusta el mar, pero el pueblo judío como un todo, en los tiempos bíblicos tenía al mar como salvaje, sin domarse. Era un lugar de mucho miedo porque al mar lo identificaban como maldad, caos y resistencia. Y de ese lugar salió una bestia, porque los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Observemos que Juan le llama una bestia y no un dragón. Eso representa a alguien distinto de Satanás, quien es representado por un dragón. Esta bestia, a quien en los 3 y medio primeros años de la tribulación se le conoce como bestia anticristo, representa el poder político. Su característica dominante es la religión a través del falso profeta, quien es la bestia que sube de la tierra. Será un hombre con mucho poder y saldrá de la tierra, elemento del cual fue formado el hombre. Esto quiere decir que emana del sistema mundial que tratará de dominar al mundo, pero además muestra la estrecha relación con la Roma pagana, el ecumenismo y las falsas doctrinas. Las cabezas de la bestia son los reinos que Satanás utilizó para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Isaías 17:12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Así será la agitada humanidad no regenerada, en especial va a ser la caldera en ebullición de la vida social de las naciones. Así se va a mostrar. Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Como vemos, los hombres que son enemigos de Dios son comparados con el mar turbulento. Con los pueblos, las multitudes, naciones y lenguas son comparados con las aguas del mar furiosos. En otra parte, en el libro de Apocalipsis, leemos acerca de la gran ramera. Eso lo vemos en Apocalipsis 17, donde dice: la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ese es el versículo 1. Y en el versículo 15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero eso lo vamos a ver más adelante, unos 4 capítulos más. Así como la gran ramera, que como veremos es la institución religiosa que con su filosofía política y poder, que desde siempre ha intentado suplantar a la verdadera iglesia de Jesucristo, se asienta en pueblos, naciones y lenguas, o sea, sobre las muchas aguas, la bestia anticristo surge de esas mismas aguas. Así que el futuro anticristo, llamado por Satanás el dragón, va a surgir del mar de las naciones. Por otra parte, la alusión al mar también obedece al hecho de que ese mar, físicamente hablando, no puede ser otro que el Mediterráneo. A ese también se le conoce como Mare Nostrum y es la cuna del Imperio Romano. Ahora, dice el texto que son 7 cabezas y 10 cuernos, porque dice tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí nos damos cuenta de algo. Lo mismo que el dragón, o sea, Satanás, también la bestia anticristo tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pero hay una diferencia. El dragón lleva las diademas sobre las cabezas, como dice Apocalipsis 12:3 en su parte C, que dice: y en sus cabezas 7 diademas. Eso representa su gran poder en las 7 cabezas y 10 cuernos. Pero aquí la bestia anticristo lleva las diademas que representan sus reclamos presuntuosos de autoridad sobre los cuernos, que expresan su gobierno sobre un grupo de 10 naciones. Ahora,
El tener 7 cabezas indica que la plenitud de la autoridad para el mal reside en Satanás, mientras que la bestia anticristo imperio posee en sí misma un poder de acción absoluto, aunque prestado por Satanás, quien se lo cedió, igual que su trono, y le cedió también, pues obviamente, la autoridad. 7 es número de plenitud. Así que esa bestia que Juan ve surgir del mar, o sea, de las naciones, va a tener plena autoridad sobre las naciones que componían el antiguo imperio romano. ¿Y a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a la Europa actual. Va a ser en esos días que el Mesías vendrá para destruir todo gobierno terrenal satánico y reinar sobre la tierra. Bueno, aunque esta bestia que vio Juan es distinta al dragón de Apocalipsis 12:3, que dice también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, es identificada de una manera cercana con él debido a que también tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta semejanza al dragón es solamente una de las cosas que identifica o de las características que identifica a esta bestia imperio con la bestia anticristo, quien como ya sabemos es lo opuesto a Jesús. Y aunque comúnmente llamamos al líder mundial que está por venir el anticristo, la Biblia le da muchos nombres. Fíjense, él es conocido como el cuerno pequeño de Daniel. Eso lo vemos en Daniel 7:8. Lo vemos como el rey altivo de rostro, también en Daniel 8:23. O lo vemos como el príncipe que ha de venir, en Daniel 9:26. O como el rey voluntarioso, también en Daniel 11, del 36 al 45. O aquel que viene en su propio nombre, de Juan 5:43. Y a ese es al que Israel va a recibir como el Mesías. O lo vemos como el hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se opone y se levanta, que está en 2 Tesalonicenses 2:3. Además, las 7 cabezas representan varias cosas diferentes, pero se complementan entre sí. Fíjense primero, las 7 cabezas representan la plenitud de todos los imperios que ha habido sobre la tierra, de los cuales hablamos en el capítulo 12, o sea, en el anterior. Y ninguno de esos imperios le dio gloria a Dios. Cada uno de ellos tiene un nombre blasfemo, porque cada uno se ha autoproclamado Dios, se ha sentido Dios. Pero aunque Daniel en su visión no los menciona, la Biblia habla de 2 imperios que fueron potencias mundiales del mundo antiguo y que mantuvieron dominio y control sobre el pueblo de Israel. Esos dos imperios son Egipto y Asiria, y juntamente con los que menciona Daniel en su visión suman 6. Pero el 7º imperio va a ser el de la bestia anticristo y el octavo, la bestia imperio. Por ello, cada cabeza de las 7 tiene ese nombre blasfemo. El imperio o bestia es la consumación de las 4 bestias que vio Daniel y por lo tanto representa un imperio político mundial impío y bestial. Bueno, segundo, las 7 cabezas representan el poder de Roma. Dice Apocalipsis 17:9. Las 7 cabezas son 7 montes. Bueno, esos 7 montes tienen su nombre y se los voy a decir aquí. Colina del Quirinal, colina del Viminal, colina del Capitolio, colina del Esquilino, colina del Palatino, colina del Chelio y colina del Aventino. Esos 7 montes son el asentamiento de Roma. Y Roma fue la ciudad que dominó el mundo antiguo. Dice Apocalipsis 17:18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pero no solo de la Roma del tiempo de Juan, sino de la Roma actual, entendiéndose con ello el resurgimiento del Imperio Romano a través de la Europa unida, que se está proyectando hacia el nuevo orden mundial.
O sea, la dictadura mundial encabezada por la definitiva bestia anticristo e imperio. O sea, son dos, bestia anticristo e imperio, pero que finalmente son dos en una. Más adelante vamos a ver por qué. Detrás del mover político, actualmente ejerce como siempre con su ineludible acción el Vaticano. Daniel 7, 7 y 8 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras de ella, las sobras hollaba con sus pies, o sea, pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, el futuro resurgimiento del Imperio Romano o Imperio Europeo lo vemos aquí profetizado. Y es donde la cuarta bestia espantosa y terrible, representada en el cuerno pequeño, quien es la bestia imperio, hace una clara referencia al resurgimiento del Imperio Romano que se habrá de levantar en ese tiempo. Cuando Daniel habla de ojos como de hombre, está hablando de inteligencia. En cuanto a que hablaba grandes cosas, se refiere a su manera jactanciosa de hablar en contra de Dios y todo lo que tenga que ver con él. Además, el cuerno pequeño con ojos que surge será la bestia imperio de Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Parece un rompecabezas, ¿verdad? Bueno, pero aquí se los vamos a explicar. Bueno, aquí Juan escucha la explicación del ángel que relaciona la bestia imperio con el regreso del restaurado imperio romano. Dice que es la octava cabeza entre estos 7, pero aún así es uno de los 7 y se está refiriendo a que se va a restaurar a Roma, la última forma de gobierno, ¿sí? La última de gobierno civil, digamos. Los 10 cuernos serán 10 naciones. Y son los mismos que describe el profeta Daniel 7:7, que dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La bestia imperio generalmente significa el imperio romano, pero es al mismo tiempo la octava cabeza, o sea, el emperador como persona cuando llegue al poder. Y por el sentido que Juan enseña, el destino de todos los previos imperios mundiales está claro, la perdición, que significa destrucción. Por eso la bestia que era, o sea, la bestia anticristo será destruida. ¿Por qué? Una de sus cabezas será herida de muerte, pero resucitará como el octavo para convertirse en la bestia imperio. Creo que aquí ya empieza a tomar sentido. En Daniel 2, el profeta revela e interpreta el sueño que Nabucodonosor tuvo y se lo contó a él. En ese sueño, el rey vio una gran estatua que representaba una imagen de hombre, y cada parte de esa imagen simbolizaba cada uno de los 4 imperios más poderosos que iban a existir, incluyendo obviamente el de Nabucodonosor, o sea, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Y cuando Daniel 2:40 describe al cuarto imperio, que se relaciona con la cuarta bestia de Daniel 7:7, lo hace así y dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel menciona el hierro, que era el metal más resistente que se conocía en la antigüedad,
porque las piernas de la estatua del sueño de Nabucodonosor eran de hierro. Pero dice Daniel, cuando describe la estatua relacionada con el cuarto reino, en Daniel 2:33, dice, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Allí dice que sus piernas eran de hierro, pero pasan a ser de hierro y barro en sus pies. Sus piernas se refiere a que el reino romano se dividiría en dos reinos. ¿Cuáles iban a ser esos dos reinos? Roma y Constantinopla. Constantinopla es actualmente Turquía. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representan el deseo de restauración del Imperio Romano, que no va a llegar a realizarse del todo porque los intereses particulares que cada nación tiene, pues son muy importantes para cada uno de ellos. Pero hay más revelación. Daniel 2:41 al 43 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá algo de él, de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro pues no se mezcla con el barro. Aquí la escritura nos está revelando el resurgimiento del Imperio Romano. Y a nosotros nos está tocando ver el levantamiento del antiguamente conocido como Sacro Imperio Romano Germánico en Europa, pero ahora como Unión Europea. A ver, díganme ustedes qué nacionalidad tiene la líder de la Unión Europea. ¿No es acaso alemana? Bueno, pero ahora, como les digo, ahora se está levantando como Unión Europea y por primera vez desde el tiempo de Roma existe de nuevo una sola moneda para casi toda Europa. ¿Y cuál es esa moneda? El euro. Bueno, Daniel 2:43 nos dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, Roma quiere resurgir, pero no lo va a lograr. Daniel profetizó 600 años antes de Cristo acerca de lo que vendría y que se está cumpliendo en nuestros días. Bueno, sí saben lo que está ocurriendo actualmente en Europa. Conferencias, tratados, pactos, muchas cosas entre las naciones europeas. Las noticias dicen que el Parlamento Europeo está estudiando muy en serio dos cosas. El establecimiento de una sola constitución europea y el establecimiento de la figura del presidente de la Comunidad Europea. De esto ya tiene tiempo, no creo que es de ayer o de ahorita, no, eso ya tiene tiempo. Bueno, eso es porque la humanidad sin Dios está pidiendo a gritos a alguien que les gobierne. Y claro que su deseo va a ser cumplido, pero no va a ser como ellos lo esperan, porque la paz no es posible. Y la seguridad verdadera tampoco si no se tiene a Jesús, el príncipe de paz, en medio de ello. Pero igual que en el Parlamento Europeo, el mundo tampoco sabe que en lugar de la Comunidad Europea unificada, están muy cerca de tener una dictadura, cual nunca la ha habido en la historia de la humanidad. Quien gobernará este mundo será la bestia o anticristo. Fíjense nada más lo que está ocurriendo ahorita en Países Bajos. Les están queriendo quitar las tierras agrícolas a los agricultores. Acá en América también ya hay el señor Puertas, tradúzcanlo al inglés, también ya se está apropiando de todas las tierras. O sea, ya se está empezando a ver esa dictadura. Miren, es un hecho real. Este mundo se está dirigiendo hacia un sistema político y religioso único. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo va a ser. Las escrituras revelan que Satanás traerá como cabeza de la confederación de naciones del escenario mundial su gran
obra maestra. ¿Y saben cuál es su gran obra maestra? El hombre de pecado, el sin ley, la bestia anticristo. Esto ya se está encaminando a la futura dictadura mundial, bajo la cual todas las naciones van a ser afianzadas en el gran imperio mundial que centrará su adoración, ya saben en quién, en Satanás. Hablando de Israel, dice Oseas 4:6, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Para no equivocarnos, no debemos de creer que las cosas van a mejorar, porque tenemos el conocimiento de lo que pronto va a ocurrir. Porque de que viene el anticristo, definitivamente será un hecho. Y viene a imponer la voluntad del diablo por 3 años y medio. Va a traer devastación y muerte a la humanidad sin Dios. Y es algo que ya se puede vislumbrar. No necesitamos ya más señales. Nosotros realmente no necesitamos señales. Ya todo lo tenemos por escrito y la Biblia ya lo está diciendo. Estos dolores que se empiezan a sentir, que ya tiene tiempo de estarse sintiendo, se van a ir agudizando como cuando la mujer está a punto de parir. Quienes hemos sido madres lo sabemos, empezamos con un piquetito, con un dolorcito y empieza a reciar y luego más fuerte hasta que ya no podemos. Bueno, pues así va a ser esto. ¿Qué están esperando aquellos que no quieren recibir a Cristo como su Señor y Salvador? La puerta se va a cerrar. Bueno, tercer punto. Las 7 cabezas representan a los 7 imperios. ¿Cuáles son esos 7 imperios? Egipto, Asiria, Babilonia, el Medo-Persa, Grecia y Roma. Apocalipsis 17, 9 y 10 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, ya se los acabo de mencionar, sobre los cuales se sienta la mujer, refiriéndose a Roma. Y son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído. Está hablando de los emperadores. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Se está refiriendo. Ahorita les voy a decir a quién. Bueno, esos 7 reyes se relacionan con 7 emperadores blasfemos de la Roma de los Césares. Eso lo vamos a ver cuando analicemos el capítulo 17. Entonces, vamos a recapitular. Las 7 cabezas de la bestia son o representan. Número 1, la plenitud de todos los imperios que ha habido sobre la tierra. Número 2, a Roma. Apocalipsis 17, 9. Dice esto para la gente, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y 3, a los 7 emperadores más influyentes del antiguo imperio romano y del que resurge la bestia. Y del que resurge, ¿verdad? Del imperio que va a resurgir. ¿Quieren que les diga los nombres de los emperadores para que les quede más claro? Bueno, Tiberio César. Ese gobernó o fue emperador durante la época en la que Jesús de Nazaret fue ejecutado en la cruz. Augusto César, uno de los más influyentes, duró más de 40 años. Transformó un imperio al borde del caos en un imperio próspero y financieramente estable. Además, el imperio pudo concentrar sus esfuerzos en expandir su territorio a Alemania y España. Con él se terminó un siglo de guerras civiles en Roma y comenzó la Pax Romana, o sea, la paz en todo el imperio romano, que duraría unos 200 años, digamos. Después vino Nerón, que asumió el título en el año 54 después de Cristo. Después vino Vespasiano, considerado uno de los mejores emperadores romanos porque se devolvió la paz y el crecimiento a Roma. Después vino Marco Aurelio. Y su gobierno pues estuvo marcado por guerras en Asia y Alemania, que antes se llamaba Germania. Por eso se les dice los germanos. Después vino Nerva. Él dedicó su vida al imperio y a restaurar los derechos civiles que fueron ignorados por todos los emperadores anteriores. Y el último fue Trajano. Él fue declarado por el Senado como Optimus Princeps, o sea, mejor gobernante, porque bajo su reinado Roma alcanzó su mayor extensión territorial, cubrió más de 2.500.000 kilómetros cuadrados en toda Europa, África y Asia. O sea, no hay duda que durante siglos los emperadores romanos ostentaron un inmenso poder y cada uno de ellos
pues ha dejado huella en la historia. O sea, hay muchísimos más emperadores, ¿verdad? Y todos dejaron huellas buenas o malas, pero las dejaron. Bueno, ahora vamos a hablar del imperio y del emperador. Es imposible para nosotros imaginar un emperador de las naciones sin un imperio, o a las naciones imperiales sin un emperador. Por lo tanto, la bestia que surge del mar es al mismo tiempo el imperio y el emperador. O sea, van a resurgir el imperio y con él pues resurge el emperador. O va a resurgir el emperador y con él obviamente pues su imperio. Ya lo vimos en Daniel 2:40, 43 y en el 7:7, ¿verdad? Bueno, de aquí en adelante vamos a ver el levantamiento de la bestia imperio, que es el resurgimiento del antiguo imperio romano, pero en sus características actuales. Y nos vamos a ir centrando más en quién lo representa, o sea, en su cabeza, que es la bestia anticristo. El anticristo en los primeros 3 años y medio, o bestia imperio, en la segunda mitad de los 7 años, tiene autoridad durante el mismo tiempo que los gentiles pisotean el patio exterior, el mismo tiempo que los 2 testigos profetizan y el mismo tiempo que la mujer, o sea Israel, es cuidada en el desierto. Esta bestia imperio es la que sube del abismo y hace guerra contra los 2 testigos de Apocalipsis 11:7, que dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Continuaremos la próxima semana.